Para los amantes de la grasa, de la comida de la calle, de esa comida de dudosa procedencia que muchas veces no tenemos ni la más remota idea de dónde sale, acabas de entrar al video correcto. Comenzamos en la zona 4 de Ciudad de Guatemala, un nuevo video de comida callejera. Hoy estoy genuinamente disfónico, me van a disculpar un poco esa voz que me cargo. Una voz dudosa, una voz sospechosa, yo lo sé. Pero tranquilos, no soy sospechoso, soy el mismo tipo de confianza de toda la vida, solo que hablándoles un poquito diferente. Aunque diferente solo la voz, porque como en todos los videos de comida callejera, hoy saldremos a jartar como nunca. Hoy, aunque este video comienza por acá por la zona 4, les aseguro que vamos a estar visitando varios lugares. De hecho, si se fijan, estuve esperando a que bajara un poco el sol, son las 4:30 p.m, porque parte de este video será de día, parte de este video será de noche, para aprovechar y ver todo el misticismo de la comida callejera en las calles guatemaltecas. Que por cierto, hoy me está acompañando el gran Martín. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Daniel? ¿Todo bien? Se nota tu emoción. casi tanta emoción como la que tiene mi voz en este momento. Sí, seguro. Mira, Martín, una pregunta. ¿Qué es el primer plato? ¿Cuál es esa primera comida callejera que vamos a probar hoy? La primera comida callejera que vamos a probar es el típico famoso chuco. Es una comida... Es con S, es con chuco. S, chuco. No es chuco, sino es chuco. Es chuco, Okay. claro, así es. Es una comida, es un típico pan con salchicha, puede ser longaniza, chorizo, lo que tú gustes. Es como un perro caliente, un choripán. Es como un perro caliente, un choripán, un completo. Es dentro de los gustos se rompen géneros. Puedes probar de todo Okay. Lo que te guste, le puedes agregar. ¿Qué se le suele echar a esto a comida? Ok, regularmente es las salchichas, es mayonesa, ketchup, repollo, todos estos tipos de ingredientes se mezclan y te sale una combinación espectacular. Bueno, vamos a probarlo. Empecemos entonces con la primera comida callejera de este recorrido. Véngase, compañero, que hoy vamos a comer bastante. ¿Preparado? ¿Tienes hambre? Más o menos. Bueno, yo sí tengo bastante hambre, así que vámonos. ¿Cuál es el que más te piden? ¿Qué es lo más típico de acá? De los chucos, por lo menos. Me das un transmetro entonces y una doblada mixta. El pan se llama Transmetro porque es gigante, es del tamaño... Del metro. Del metro, claro. Entonces... Acá nos trajeron 3 salsas para acompañar: salsita picante, ketchup y chimichurri. Y un gran tarro de cebolla. Martín, ¿aquí comen mucha cebolla? Se acostumbra a comer cebolla y si notas también tiene perejil. Tiene como el perejil porque los vegetales también tienen que incluirse dentro de la comida de la calle. Caray, pero un montón de cebolla. Está cool. Vamos a echarle bastante cebolla entonces a nuestro transmetro. Acá está, ya vieron la preparación, el chuco transmetro. Es realmente grande, es básicamente un pan francés, una canilla completa. Tiene todo tipo de embutidos: salchicha, chorizo, longaniza, queso amarillo, guacamole. Y por si faltara algo, tenemos también una tonelada de cebolla con cilantro para echarle. Yo creo que para comenzar ya es mucho decir, y tengo entendido que a nivel de comida callejera, este es uno de los platos más tradicionales que se comen acá en Guatemala. Pero yo no entiendo, Martín, como tú decías que yo me podía comer 3 de estos. Yo creo que con 2 mordiscos yo ya me llené y apenas estamos comenzando. De hecho, el chuco lo pican a la mitad porque si no sería directamente imposible de agarrar. Vamos a ponerle el quesito aquí. Vamos a darle el primer mordisco. ¡Ay, Dios! Estoy a punto de lanzarme el peor comentario posible, pero sabe muchísimo a salchicha. ¡Qué bueno está! Es una combinación como de sabores suaves. No son sabores tan intensos, quizás como podría ser un ketchup o una mostaza. El sabor suave de una salchicha con el sabor suave de un guacamole queda divino. Pero te falta algo. ¿Qué? La cebolla. Quedan los kilos de cebolla, ¿verdad? Vamos a echarle la cebolla porque por algo le ponen tanta cebolla en acompañamiento a los chucos. Así que hay que hacerle homenaje. Bastante cebollita, como pueden ver. Lo prometido es deuda. Vamos a quedarnos con un aliento que nadie nos va a querer besar en la vida. Qué buena cebolla. Por favor. Qué rico.
Esto es increíble. Y aprovechando, en el mismo restaurante, si vieron, en la entrada decía chucos y dobladas. Y yo me quedé pensando, ¿qué son dobladas? Básicamente es una tortilla de maíz a la plancha que rellenan de diferentes proteínas. En este caso, esta es de carne y pollo. Tiene vegetales, obviamente tiene muchísima cebolla y parece una empanada, pero realmente no es una empanada cerrada, sino como una empanada abierta, ¿no? Se ve espectacular. Te lo acompañan con limoncito y con un poquito de picante. Así de picante será que viene en esta bolsa, ¿no? Tengo miedo. Vamos a probar las dobladas, como le gustan a tu ex. ¡Qué sabor tan inesperado! Se lo juro que pensé que iba a saber completamente distinto. Al ser una tortilla de maíz, sabe muchísimo a tortilla de maíz. Y sé que ustedes van a decir, Daniel, por favor, obviamente si es una tortilla de maíz vas a ver a tortilla de maíz. Pero cuando lo ves en apariencia, siente que vas a ver quizás un poco más a trigo, ¿no? A harina de trigo, por la textura, por la manera en la que está cocinada. Cuando le das ese primer mordisco, cambia por completo. Claro, sabe a tortilla de maíz, por ejemplo, con lo que se podría acompañar, por ejemplo, un taco, pero en gigante. Y algo interesante que no sé si será solo en este local o en varios locales de chucos, todo está hecho al carbón. No es cocina a gas, es todo parrilla al carbón. Entonces, obviamente, la sazón es súper distinta y buenísima. La verdad me gustó bastante y realmente fue un sabor inesperado, pero está muy rico. Ya salimos de nuestra primera comida. El Transmetro tiene un costo de 30 quetzales. Les voy a estar dejando todos los precios cambiados a dólares en la etiquetita que les aparece. Todo en función al cambio del día de dólares a quetzales para que ustedes también tengan un poco de referencia de cuánto puede estar costando. Pero para la fecha son 30 quetzales el Transmetro y 28 quetzales la doblada mixta, que es la de pollo y carne que pedimos. Ahí van a tener un poco de referencia de los precios de la comida de la calle. Gracias. Ok, entonces estos son nachos preparados. Ok. ¿Y se comen así con cuchara? Caray. Se siente más de lo que pensé el limón, la verdad, está bien rico. Buena técnica. Los nachos también con la cuchara. Vamos a ver qué se logra, ¿no? Tengo que aprender porque si no, nunca lo voy a hacer. No soy bueno en esto. ¿Cuánto le doy, señorita? 20. Este billete es de 20. Aquí tienes. Y continuamos con la comida callejera directo hacia la Sexta Avenida con estos nachos preparados que nos dieron la bienvenida. Literalmente bajándonos del carro se nos pasó por delante ese puestito de nachos preparados que están muy buenos. Llevan chicharrón, limoncito, muy rico. 20 quetzales esta bolsa. Un tipo de nachos que nunca había visto y que se coma con cuchara muchísimo más complicado para mí. No voy a decir que es raro porque sé que para ustedes es súper normal, pero sí se me complica bastante comer nachos con cuchara. Muy rico. Vamos a ver qué otra cosa podemos encontrar por acá. Por la Sexta Avenida vamos a ver picante, semipicante pero el que más te compran es el mango fuego. La gente le gusta el peligro. Bueno, dame un mango fuego. Lo menos picante que lo puedas hacer, pero que sea como es. Lo menos fuego posible. O por el mango fuego. Te han dicho que el miedo es real, ¿verdad? Ya teniéndolo en la mano, ¿qué tiene esto? Gomitas de durazno, chamoy. ¿Estos palitos cómo se llaman? Taqueritos. Taqueritos. ¿Esto qué es? Barra de tamarindo. Chamoy, tajín, salsa valentina y gomitas. Wow, ok. Y mango. ¿Es mango amarillo o verde? Mango amarillo, ok. ¿Esta salsa roja qué es? Chamoy, ok. Uy, salud. Wow. Poderoso. Gracias. Bueno, ¿lo pruebas o qué? Creo que empiezo a sentir el temor de Cell en este momento. Vamos a probar. Cell sintió el verdadero terror. ¡Cuidado! Es muy picante, pero se siente lo sabroso del mango al final. Hay mucho mango, pero wow. Me voy a desmayar. A ver, está rico, pero sabe mucho a chamoy. Queda comerse los taqueritos, las gomitas llenas de tajín y el tamarindo. Wow, no, necesito sentarme. Esto es una bomba atómica. Me voy a desmayar, hermano mío, porque yo hago estos videos. Ajá, ¿qué tengo que pedir? Principalmente un atol de elote, una tostada de aguacate,
Y también puedes pedir un chuchito, que ese te va a encantar, estoy segurísimo. Ok, chuchito, atol de elote, Tostada tostada, de aguacate, tostada de aguacate. principalmente. Ok, listo Martín, entonces, ¿qué me tienes acá en esta mesa que pusimos en medio de una plaza que realmente es un banquito de la señora? Pues realmente estás en el centro de la capital de Guatemala probando, si quieres puedes probar la bebida. Ok, Es una bebida esto. de los dioses mayas. De los dioses mayas. De los dioses mayas. Ah, caray. Es el atol de elote. Wow. Es una bebida caliente. Es a base de maíz. Es como una sopa de maíz, ¿verdad? Puede Claro. ser como una crema. Claro. ¿Qué te pareció? Está muy buena, me sabe, y eso que tengo la lengua quemada, así que eso es mucho decir. Está muy rica, obviamente el maíz hace la bebida bastante dulce. La verdad, yo creo que hasta ahora esto ha sido mi favorito por mucho, ¿no? Está muy rico, la verdad es que sí es de los dioses mayas, que viven los dioses mayas. Esto, lo que vas a probar ahora es una tostada de aguacate. ¿Ok? Trae cebolla, perejil y es una comida típica Y aguacate y guacamole. de un domingo en la ciudad de Guatemala. Ok, vamos pues. Una tortilla con guacamole, tal cual como se lo imaginen que sabe. Martín, yo soy fan número 1 del aguacate. Es demasiado para mí. Ahora sí estás probando la típica comida guatemalteca. Que los nachos no contaron. Valió la pena, valió cada segundo caminar hasta aquí. Qué rico, espectacular. Y en este otro plato que tenemos aquí, Ese plato se llama un chuchito. Y es ¿Cómo? Chuchito. 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 Ok, chuchito me suena como A un perrito pequeño. curucuchito, como algo chiquitito, Ajá, como... Claro. Ok, Y es un tamal ok. pequeño, como bien dices, y está relleno de pollo principalmente, con salsa, cebolla y también perejil. La verdad, gratamente sorprendido. La salsa está muy buena, yo creo que es lo que más resalto de este plato. Es un recado guatemalteco Ok, hecho a base de tomate y otras especies. me metí todo el pedazo de pollo. Basta con los chinazos. Me metí todo el pedazo de pollo a la boca y tenía puro hueso. ¿Pero por qué? ¿Por qué todo lo que digo tiene que sonar así? Muy bueno, pero creo que debí de ir poco a poco. Me emocioné tanto con el sabor que de una, todo. No es por nada, pero qué buen tamal. Nos movimos un poquito porque ya la señora estaba cerrando. Tengo adicional a lo que ya vieron que Martín me presentó. Tengo este pan con frijoles y este pan con chile, pero chile que no pica. Pueden creer, y esto de verdad me impresionó demasiado, que todo lo que le pedimos a la señora, todo eso que vieron, lo que vino después, lo que vino antes, absolutamente todo, costó 34 quetzales. Es decir, fueron 2 atoles de elote, 2 tostadas, porque uno de los atoles de elote se me cayó sobre una tostada y tuvimos que pedir otro. Entonces, además, un chuchito y estos 2 panes por 34.5 quetzales. Eso sí es barato, ¿oyeron? Probablemente la comida callejera más barata que haya probado jamás. Así que salud por eso. Básicamente un pan francés con frijoles, muy rico. Son frijoles negros molidos. Qué ricos son los frijoles en Centroamérica. La verdad que en el resto del mundo hay, pero no saben tan rico como aquí. Y los de Guatemala ya se están llevando mi cariño. Tenemos este pan que es un pan llamado pirujo. No entiendo. Pero bueno, ese es el tipo de pan. Es un pan con chile, está relleno de chile. No sé si ahí lo ven un poco, pero no es chile picante. Vamos a probar a ver qué tal. Si esto me pica por tu culpa, Martín, vamos a tener un serio problema, ¿ok? Terminemos con el pan con chile y continuemos esta aventura. ¿Cuál me recomiendas? Es que es mi primer elote loco en la vida, entonces, ¿cuál es más rico? ¿Cuál te gusta más a ti? Blanco, entonces. Usted es la chef del establecimiento, ¿ok? Mayonesita, salsa dulce, ¿cómo es? Es como ketchup, ¿ok? Es picante, un poquito nada más, ¿sí? Con todos los poderes. ¿Cómo se come esto? Sí. Ok, todavía no, vamos a esperar. Bueno, ya supuestamente está en temperatura, así que vamos a probar el elote loco, voy. Esto qué belleza, vale. Uf. Sabe un montón a chile. La verdad le puso solo un poquito de salsa de chile y una vez más está bien picante. Por lo menos yo, suramericano promedio, no estoy tan acostumbrado a la comida muy picante. Entonces yo sé que esto para cualquier guatemalteco es súper suave. Pero recuerden que como mi paladar no está acostumbrado, yo me quemo de nada. Pero como ya después del mango fuego perdimos cualquier sensibilidad, está muy rico. Tengo la boca muy quemada y no sé qué tan bueno sea esto para la disfonía que cargo. Pero buena comida callejera, Guatemala. Arriba Guatemala, claro que sí, qué belleza.
Miren esto, qué interesante, hay un Subway Café, esto nunca lo había visto. Seguimos caminando por la Sexta Avenida, viendo qué otras cositas, curiosidades podemos encontrar, ya para ir cerrando, ya nos cayó la noche, pero todavía creo que faltan algunas cositas que podemos probar, solo como por no dejar. Me trajiste a una panadería llamada La Verna. Esto no sé qué tanto califique como comida callejera, pero es que ni siquiera es una comida, es literalmente una bolsa con jugo, famoso. Muy famoso aquí en la ciudad de Capital y muy recomendado pasar por un pan con frijoles y un licuado de fresa. Que fue lo único que no comimos, porque ya los panes con frijoles los comimos hace un momento. Pero la verdad me impresiona, estaba justo comentando Martín, el jugo viene en una bolsa, pero esta bolsa tiene como demasiada estabilidad. Quédate ahí y no te muevas. Es decir, realmente es una bolsa que no se voltea. Así que bueno, ponemos... Te doy el honor de probarlo. Ponemos el pitillo, la pajilla, así, ¿no? Claro, y ya, claro. bueno. Qué buen jugo. No sé qué tan práctico, me imagino que la gente va caminando por allí con esto, pero algo cool es que tienen una versión para llevar, que es la misma bolsa, pero es como una bolsa sellada, entonces no se bota para nada. Si te lo quieres tomar aquí, si te dan la bolsa así. Claro, Muy claro. loco. La verdad es que buen jugo de fresa, yo soy fan del jugo de fresa. Además hay un montón de sabores, pero el más clásico y de hecho el único sabor que tienen así gigante es fresa, así que está rico, la verdad, recomendado. Sin duda alguna, el tiempo apremia en Guatemala, pues las cosas suelen cerrar bastante temprano. De eso sí me he podido dar cuenta los últimos días. Lamentablemente, ya en todo este trayecto y en toda esta travesía que hemos tenido durante la tarde / noche de hoy, la mayoría de cosas ya cerraron. Por ende, no nos queda mucho más que explorar. Faltaron los típicos perros calientes, que aquí me dice Martín, les dicen chéveres, pero se ven más que todo en festivales, en ferias, en lugares como en ocasiones especiales. No es tan típico ver un perro caliente. Y estuvimos buscando por un rato, pero tampoco encontré puestos que vendiesen hamburguesas. Vi uno que otro puesto de tacos por allí, pero yo quisiera saber en los comentarios qué comida típica guatemalteca nos faltó por probar. Algo realmente de esta región, algo que venga del mismísimo corazón maya para el mundo. Porque estoy seguro que bastantes cosas me faltaron, más allá de las que ya les dije. Mientras tanto, como ya cayó la noche y este video ha llegado a su fin, lo único que te puedo decir es que te suscribas a este canal y si quieres seguir viendo más aventuras en Guatemala, en cualquier país de Centroamérica, de América, del mundo entero, vayas a ver este videito que sé que te va a encantar. Además porque te lo está recomendando el propio algoritmo de YouTube, así que él te conoce mejor que yo. Besito, chaito.